¿Problemas capilares? Consulte con quien más sabe. Ethel Meyer, 0800-888-3843. Una extensa variedad de productos para el cuidado y mejoramiento de tu salud. Estudio de la pisada sin cargo para confección de plantillas. Concepto Salud, todo para tu bienestar. Centro Odontológico Buen Pastor, un concepto distinto de la atención odontológica en donde la sonrisa es importante, pero más tu salud integral. Hipólito Yrigoyen 400, teléfono 158-126-500. Seguimos dialogando con el doctor Jorge Luis Díaz. Hicimos una secuencia de Juaneto, después no digan que no le avisamos. Pero ahora vamos a hablar de... Porque, a ver, hubo algo interesante y yo quiero reconocer la sensibilidad del doctor cuando recordó a su familia con esas frases célebres que nos decían que lo aplicábamos para los procesos médicos, de que si le dieron un diagnóstico, no espera, mañana pasa, después cuando se recibe el nene, porque después se le pasó el tren y termina mal. Pero dentro del síntoma del dolor en este paciente añoso que dejó pasar el tren, dejó pasar el tiempo y es inoperable porque su estabilidad en todos sus órganos no es buena, esta silla de rueda es el dolor permanente, ya no va a poder utilizar el antiinflamatorio. Y entonces el PRP del tema que siempre hablamos, ¿sería la solución para ir sosteniendo esta situación, doctor Jorge Luis Díaz? Hola Ricardo. Qué compleja la pregunta, sí. Se quedó pensando. No, bueno, sin duda lo que es la medicina regenerativa no es solo el futuro, sino también es un poco el presente. Es decir, todo lo que es células madres y plasma rico en plaqueta están siendo un poco el presente. En nuestras manos lo que hacemos, no hacemos células madres por ahora, pero sí tenemos muy buena experiencia con lo que es el plasma rico en plaquetas adecuadamente indicado en los casos que están indicados. Claro. Y una de las indicaciones, por ejemplo, aquella artrosis de un paciente que tiene 85 o 90 años, que por su condición clínica y por su edad no se puede operar, una de las opciones es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, ¿qué haría? Bueno, esto lo hacemos con un hematólogo, es decir, un médico especialista en sangre que nos aísla las plaquetas y las concentra y en el mismo... Del propio paciente. Y en el mismo momento, en el mismo acto, nosotros se las aplicamos intraarticular, fundamentalmente en la zona más dañada. Entonces las plaquetas se adhieren a las zonas más lastimadas del cartílago y también de los tejidos blandos, por ejemplo un menisco envejecido, degenerativo, y libera los factores de crecimiento que ponen en marcha los mecanismos de cicatrización, es decir, de regenerar. A ver, que se entienda clarito, esto no es una infiltración que te saca la artrosis. Eso te estaba por decir, ni tampoco te quita absolutamente el dolor, colabora, ayuda. Exactamente, al mejorar la situación biológica de la articulación, entonces existe menos dolor y permite bajar el volumen, la cantidad y la diversidad de medicación y a veces dejarla. ¿Sí? El plasma rico en plaquetas se hacen 3 aplicaciones, nosotros hacemos 3 aplicaciones, una por mes, y se puede volver a repetir el año siguiente o el otro año. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Díaz. Hasta siempre, Ricardo. Ya el programa pasado nos mostró Mirna Tula justamente trabajar con lo número uno, porque lo comparó con una bebida cola y lo podemos comparar con que, bueno, los autos andan lo mismo, pero no es lo mismo andar en una Ferrari, salvo aquella que pasa por los vados que no sirven para pasar los vados en Córdoba versus un Fiat 600. Por eso esta tendencia de usarlo mejor, como es Damon. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas respecto a los que habitualmente la gente ha usado? Bueno, tenemos muchas ventajas. Entre ellas tenemos que este sistema nos permite expandir un poco las arcadas dentarias, así el paciente ya haya terminado su crecimiento. Por ejemplo, en los adultos, cosa que con el tradicional no lo podemos lograr. Solamente para hacer lugar para los dientes que nos faltan, acomodar, tenemos que recurrir siempre a extracciones. Con este sistema, en algunos casos recurrimos a las extracciones, pero por lo general no, porque tienen un ensanche diferente, una mecánica diferente, por los materiales que están compuestos, ¿sí? Otra ventaja es que es de baja fricción.
Entonces es más biológico para el hueso, es menos molesto para el paciente, es mucho más cómodo, el paciente no se queja de dolor con estos brackets porque es mucho más suave la fuerza, pero a la vez es más efectiva. Podemos cerrar espacio, podemos hacer un montón de cosas y podemos, como nosotros decimos, armonizar las arcadas. Mientras más apiñamientos, más desacomodados estén los dientes, mejor trabaja este bracket. Bien. Porque los arcos que tienen una tecnología que es muy buena, que siempre se lo explico yo a la gente, son materiales como los que usa la NASA para mandar todo lo que son los cohetes al espacio, todo ese estudio que ellos hacen de materiales con contracción y dilatación de metales, es lo que se usa en estos arcos. Por eso es muy bueno. Esto no invalida que luego de terminado de volver las cosas al lugar ideal tenga que usar un freno por un tiempo determinado. La contención, sí, la contención es fundamental en todos los tratamientos. Mientras el paciente quiera mantener sus dientes en la posición que terminó, la tiene que usar. Yo, y bueno, muchos colegas, en todo siempre está la discusión, ¿cuánto tiempo la contención? Y ya se llegó a la conclusión que es lo único que nos podemos llevar al cajón. Es de por vida. Bien, me queda claro, pero, o sea, se me acabó el tiempo porque tengo más preguntas para hacerte. El próximo programa lo charlamos. Muchas gracias. Ya está conociendo a la doctora Fernanda Peralta, es especialista en metabolopatías. Es una especialidad quizás muy nueva, pero que tiene mucho desarrollo en Europa, donde estuviste. Fernanda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? 17 años en Francia, ¿no? 17 años en Francia, sí. Bien, por cuestiones, circunstancias familiares, ante la pérdida de tu padre, volviste a la Argentina y volviste a enamorarte de la Argentina. Sí, y ver una beta en estas enfermedades que son tan poco conocidas, no solamente por la gente, sino también por los médicos, que es importante que lo tengan en cuenta. Claro. Yo noto, y lo vemos con la gente de la Casona, Rubén Turelo, María Laura, noto que hay un sobrediagnóstico de distintas patologías a partir de una perspicacia casi rayana con lo inmoral, a veces yo digo así, de muchos colegios que ante el chico problema, vaya al neurólogo, y después la gente dice, he dado vuelta por todo el mundo y nadie me dice, o me dieron diagnóstico que después otros no confirmaron. Entonces, ¿cómo es el lanzamiento? ¿Cómo arranco para encontrarle solución a esta problemática? Bueno, digamos, las enfermedades hereditarias del metabolismo tienen síntomas sumamente diversos y variados. Pero, por ejemplo, al consultorio llegan niños que, por ejemplo, tienen epilepsias. O los mismos neurólogos me mandan niños en los cuales tienen una epilepsia, es decir, convulsiones, sin fiebre en general, que el neurólogo ha hecho su diagnóstico y ha hecho su electroencefalograma para diagnosticar la epilepsia, ha puesto el tratamiento antiepiléptico, ha hecho una resonancia cerebral, por ejemplo, para ver la estructura cerebral, si todo está bien, o ver si hay alguna lesión, y a pesar de no encontrar o tener una resonancia normal o un electroencefalograma que muestre una epilepsia y colocar el tratamiento antiepiléptico, el niño sigue con convulsiones, es decir, que en ese caso nosotros podemos, digamos, investigar y ver cuál es la causa de esta, nosotros le llamamos epilepsia refractaria, es decir, que a pesar del tratamiento colocado correctamente por los neurólogos, siguen teniendo convulsiones. Y muchas veces le ponen el nombre de maligna, ¿no? Claro, exacto. ¿Cuáles son las situaciones que desencadenan la convulsión? Es que hay alimentaciones particulares, sobrecarga de algunos alimentos particulares, es que hay ayunos particulares, es decir, no alimentación durante un tiempo determinado que pueden predisponer al niño a hacer hipoglucemias o no tener aporte de algunos elementos nutritivos que sirven para producción de energía. Y poder investigar, digamos, los análisis neurometabólicos. En ese caso nosotros, con esos estudios, nosotros podemos orientar el diagnóstico. Si tomamos el caso de un cofactor enzimático, es decir, de un ayudante de la enzima que no funciona bien, que uno pone el ejemplo, por ejemplo, de una vitamina, que es la piridoxina, esta sustancia, esta enzima, esta vitamina no se metaboliza correctamente porque o hay un obrero de la misma metabolización que no funciona, o hay un receptor o un transportador,
y eso produce una manifestación clínica que es la convulsión. En este caso, nosotros dando cofactores, que es un tratamiento que no produce efecto colateral, nada, que son cofactores enzimáticos, es decir, vitaminas, logramos parar las convulsiones. Claro, le das más de lo que necesita esa célula para que trabaje y le conducís, le decís por qué autopista debe ir. Exacto. De la otra manera se pierde. Más que interesante, y se me termina el programa, el próximo sigamos charlando, ¿te parece? Bueno. La doctora Fernanda Peralta, con estos temas que son más que interesantes, autismo, déficit de atención, pero también tengo una pequeña duda, porque estamos hablando de niños, bueno, la epilepsia que usted escuchó, ¿y qué pasa si uno conlleva ese problemático durante toda la vida? ¿En adultos se atenderá? Próximos programas también, donde nos vamos a encontrar con más profesionales, porque esto es nuestro trabajo semanal para su salud.